El método Jean Frelat es un método global de relajación, de recuperación funcional y de refuerzo muscular. Se basa en el estiramiento progresivo y la resistencia al estiramiento. Actúa sobre la musculatura, la propiocepción y el reequilibrio postural. Inventor, entrenador deportivo, diseñador y fabricante de bicis a medida para campeones internacionales, Jean Frelat dedicó igualmente una gran parte de su vida a diseñar soluciones para reforzar la musculatura de los deportistas, aunque también para mitigar los dolores entre sus contemporáneos, como dolores dorsales, minusvalías motoras, incontinencia urinaria. Trabajó en estrecha colaboración con médicos, fisioterapeutas, entrenadores, investigadores universitarios. Evolis es un nuevo enfoque de la actividad motriz y de trabajo muscular que utiliza principalmente la contracción muscular excéntrica. A diferencia de la contracción muscular concéntrica e isométrica, cuando se realiza una contracción excéntrica, las cadenas musculares se estiran y contraen simultáneamente, funcionando como un freno. La definición de solicitación muscular en excéntrico es que activamos el músculo, pero sus extremidades hacen que estos cuatro músculos se estiren, y en estas condiciones logramos alcanzar las fuerzas máximas más altas. Buenos días, Antonio. Buenos días, María. ¿Todo bien? En forma. ¿Preparado para realizar una sesión Evolis? Por supuesto. Pues adelante. Te voy a poner las polainas. Voy a bajar el mástil. Te vas a apoyar con los pies en el mástil para facilitar la instalación. ¿Mantienes flexionada la pierna? El modo pasivo es una fase preparatoria que realizamos al comienzo de la sesión. Nos va a permitir efectivamente relajarnos. Invitaremos al usuario a que se relaje, que se deje llevar, a que tenga una respiración lenta y profunda. Al principio deberá poner sus manos sobre el abdomen para que sienta dicha respiración sin control alguno y posteriormente podrá estirar los brazos en semitensión, agarrando las empuñaduras superiores o bien en completa extensión. En mi consulta trato principalmente extensiones de columna siguiendo un método denominado kinesiterapia analítica inventada por el Dr. Raymond Sawyer. Cuando descubrí el aparato de Hollis, que funciona desde al menos unos 6 años, enseguida me produjo un entusiasmo particular porque me pareció que era el aparato que iba a realizar una parte de mi trabajo. Intenta expirar en el momento en el que sientas la tracción. ¿Sí? Si es confortable para ti, y de inspirar cuando se produce el movimiento de aflojamiento. Es una fase de preparación y obtendremos un trabajo de descompresión articular por microflexiones sobre el esqueleto, partiendo de los tobillos, rodillas, pelvis, columna vertebral, hasta el raquis y las cervicales. Comenzaremos con una fase de rotación hacia adelante y al cabo de un cierto tiempo cambiaremos el modo de rotación y lo pondremos hacia atrás para conseguir un trabajo de reequilibrio en las dos direcciones, ya que las dos direcciones aportan efectivamente algo muy interesante a nivel de la pelvis. Estaremos en retroversión y en anteversión. Esta fase pasiva continuará posteriormente con una fase activa, el modo activo, que es un modo de trabajo muscular, que va a actuar efectivamente sobre el conjunto de las cadenas musculares. Solicitación pues activa, es decir, fase excéntrica. Y como ven aquí, la fuerza se sube para llegar así
y luego va a bajar. Y aquí está la diferencia. Si tomamos aquí el 100% en un músculo aislado, podemos subir hasta 160%. ¿De acuerdo? Un ejemplo de solicitación excéntrica. Aquí ustedes tienen pues una línea Z, una estría Z, perdón, luego otra estría Z y el espacio entre las dos bastante oscuro es la miosina, es un sarcómero. Hay que comprender que el sarcómero es la unidad contráctil del músculo. Es a partir de ella que todo se realiza. Es lo que va a producir la fuerza. Antes y 3 días después de la solicitación muscular excéntrica. Observen que ahí se produce una desorganización importante de la estructura muscular. Las estrías Z están rotas y hay realmente una lisa un poco muscular. Respuesta inflamatoria que se traduce en dolores, que a largo plazo pueden inducir una reorganización de la arquitectura muscular, y es precisamente esto lo que me interesa enormemente. Y una vez que hemos superado dicha prueba, pues bien, obtenemos un efecto conservador. Es decir, que si ustedes realizan el mismo ejercicio, ya no tendrán las mismas secuelas porque el sistema se adaptó. Una de las adaptaciones que ha sido demostrada recientemente es que podemos añadir sarcómeros en serie. Si añadimos sarcómeros en longitud, pues bien, el estiramiento visto por todo el conjunto es menos importante a nivel del sarcómero. Es fácil de entender. Si añaden unidades, si hacen el mismo estiramiento, el estiramiento será menos grande por unidad de estiramiento. Toda la cadena muscular, es decir, a nivel de la columna vertebral, lo que denominamos los músculos intervertebrales. Estos pequeños músculos profundos van a contraerse al mismo tiempo que se estiran. Así pues, relajamiento ahora, ligera flexión, y es en este momento que la flexión se realiza, no de modo consciente que has podido comprobar, sino por un reflejo. Y dicho reflejo es el reflejo arcaico propioceptivo que hace que resistamos siempre que se produce una tracción, como cuando se baja las escaleras. En realidad, tus piernas resisten a la atracción de la gravedad. Este método de trabajo, en posición antigravatoria, permite actuar sobre la envoltura muscular en su globalidad, tanto sobre los músculos superficiales como sobre los profundos, favoreciendo una mayor vascularización. La resistencia se hace de forma refleja y espontánea en el momento de la extensión de los miembros inferiores y superiores. Los músculos recobran tono y flexibilidad. Las articulaciones se liberan progresivamente. Este acto inconsciente recurre al reflejo arcaico propioceptivo que posteriormente será relevado por la voluntad del usuario, permitiendo el mantenimiento y el acompañamiento de dicha resistencia hasta el final del periodo de extensión. Gracias a un trabajo activo igual al tiempo de reposo, la solicitación cardíaca es mínima y no penalizadora. La persona trabaja sin esfuerzo, según su potencial y sus necesidades. La fisioterapia analítica nació hace 50 años. La diferencia está, pues, en la movilización axial de las facetas articulares. ¿Qué hace el Evolis con nosotros? Pues bien, hace lo mismo. Bueno, para volver al tema de la columna, puesto que, de hecho, es a lo que me dedico principalmente en mi consulta, nos encontramos con facetas articulares que se han bajado. Siguiente diapositiva, y veremos una faceta. Perfecto. Tenemos una faceta que ha bajado y en ese momento ya no podemos contar con los mecanismos de descompresión discal. Es decir, cuando la faceta está en una buena posición, hay que saber que cada vez que los músculos posteriores se contraen, se produce una descompresión discal. Es decir, el disco en este momento va a trabajar en alternancia compresión-descompresión. ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos que vuelva a subir la faceta articular y es lo que hacemos también con el Evolis. Pues bien, obtendremos una amplitud interesante mediante microflexiones, por supuesto de las articulaciones, pero esencialmente de la columna vertebral desde el raquis lumbar hasta el raquis cervical.
Se va a producir una especie de trabajo de enfundado a lo largo de la sesión que va a movilizar, por supuesto, los brazos con un trabajo excéntrico sobre los músculos de la pierna y los isquiotibiales. Vamos a obtener también una tonificación y movilización articular a nivel de la columna vertebral. Cuanto más vayamos efectivamente hacia arriba, a nivel del cuerpo, vamos a sentir más dicho estiramiento. No quiere decir que estiremos el cuerpo, quiere decir que hay un trabajo simplemente de reposicionamiento. Luego, a nivel de los hombros, cuando tenemos los brazos en semiflexión, va a permitir una apertura completa a nivel corporal. Luego, una forma, una postura diferente, una apertura incluso a nivel del tórax, un retorno a la amplitud a nivel de los hombros y luego el beneficio de tener la sensación de un completo estiramiento a nivel de todas las cadenas articulares y de la columna vertebral. Los sarcómeros, que son los que calificamos de algún modo en el plano estructural un poco débiles. Pues bien, el hecho de hacer estiramientos va a producir una ruptura de los mismos, pero el sistema va a reconstruirlos, añadiendo nuevos sarcómeros, posicionándolos bien. Siguiente diapositiva. Una prueba indirecta, pero que es irrefutable, es que ustedes establecen la relación fuerza en función de la longitud. Aquí tenemos el ángulo en función de una tensión. Cojan el músculo de una longitud dada, le estimulan y graban la fuerza. Luego cambian la longitud del músculo y así sucesivamente. Ello les va a dar todos estos puntos. Si no se produjera modificación a nivel de la estructura, nos encontraríamos con estos dos elementos, pero superpuestos. Y vean que en el caso de los ratones que trabajaron en excéntrico, los vemos desplazados hacia la derecha. Y eso corresponde en realidad, si desplazan su V máxima hacia la derecha, significa que hay más sarcómeros en serie. Así pues, si aumentan sus sarcómeros en serie, habrán aumentado automáticamente su V máxima. Y van a incrementar su potencia, y su potencia será más elevada, con una velocidad más importante que la que tenían antes. Es la fibra misma que se hace más rápida, porque está configurada de forma diferente. Es bastante interesante desde el plano de toda puesta en forma física, de cualquier tipo de rehabilitación, es que uno de los problemas es mejorar la potencia muscular, la potencia que desarrollan los individuos, incluso en las personas mayores. Así que nosotros, por supuesto, podemos verificarlo con deportistas, pero en todas las personas normales hay problemas de potencia. Una flexión más importante a nivel de piernas y pelvis nos va a permitir un trabajo mucho más bajo a nivel de la pelvis, principalmente a nivel de la zona pélvica, muy importante en las mujeres, principalmente en la recuperación posparto, sobre todo en la rehabilitación pelviana. Con la solicitación excéntrica tenemos la idea de que vamos a añadir sarcómeros en serie y automáticamente van a incrementar la velocidad y la potencia. Es lo que más o menos nunca conseguiremos en el entrenamiento deportivo. Ya está, pienso que el reglaje es el correcto para ti. Colócate así, flexión, resistencia. Vemos efectivamente cómo los hombros se abren. Aflojamiento completo que permite la relajación a nivel de la espalda. Y ya está, de forma natural, tienes una flexión al nivel de las piernas y coordinas dicho movimiento. Durante esta fase de trabajo en la que coordinas, todas las cadenas musculares son movilizadas y principalmente tenemos un trabajo sobre esta cadena húmero-escapular y a través de los brazos y de los antebrazos. Y en esta lógica, de hecho, de tonificación muscular, trabajamos sobre los antebrazos con esa noción de trabajo en excéntrico, al estar concentrado sobre los músculos antagonistas. Respetando el morfotipo y la fuerza de cada persona, actúa sobre el conjunto de las fuerzas metabólicas del organismo, restituyendo al mismo tiempo la perfección del esquema corporal. Sesión tras sesión, el usuario capta mucho más finamente sus flujos sensoriales. Desarrolla una musculatura dorsal, lumbar y abdominal, longilínea y potente. Va a darse una fase de recuperación pasiva. Esta recuperación a nivel muscular y al mismo tiempo una fase de percepción de todo lo que ha ocurrido.
lo que se denominan sensaciones kinestésicas. Así que siempre dicha respiración que puedes realizar, expira en el momento de la tracción e inspira en el aflojamiento. Pero vas a hacer tu respiración como lo sientas. En este marco, en pasivo, incrementamos ligeramente la velocidad para acelerar el trabajo de microflexiones y de forma natural también la circulación sanguínea. Y vamos a obtener igualmente un trabajo de drenaje linfático. Bueno, la sesión acabó. Te voy a ayudar a desinstalarte. ¿De acuerdo? Bajamos el mástil. Ya está. Coloca los pies sobre el mástil. Manténlos un momento ahí, mientras te quito las polainas. Ya está. Sigue manteniendo la posición flexionada. Apoyándote en las manos, vas a incorporarte, impulsándote un poco. Estira la espalda. Quédate unos segundos así. Podemos realizar sesiones de 15 a 20 minutos, no más. De 15 a 20 minutos de trabajo en excéntrico dan de sobra para una sesión y permitir un trabajo global que sea interesante a nivel de la tonificación muscular. Así pues, podemos utilizar este aparato extraordinario de dos formas, de forma activa y de forma pasiva. Y de forma pasiva, finalmente, recuperamos la subida de las facetas articulares también, pero en forma pasiva recuperamos lo que me parece que es, y no sé si ustedes estarán de acuerdo con mi concepto, una especie de viscoelasticidad muscular. Observen que quienes realizan estiramientos, pues bien, ven cómo se incrementa su fuerza. En otras palabras, tenemos la prueba de que con estiramientos pasivos puedo ganar en fuerza. Recuperamos una especie de deslizamiento entre los diferentes planos anatómicos y cuando personalmente pongo a la gente en modo pasivo en el Evolys y que posteriormente vuelvo a hacer la prueba, pues bien, obtengo el mismo tipo de resultado que cuando lo hago yo manualmente o les he puesto en motivo activo el aparato. Así es. Las aplicaciones del estiramiento son evidentemente para ganar amplitud articular, para recobrar amplitud articular y para el puesta en forma física y el mantenimiento muscular. Pero para alguien que tiene una mala condición muscular, comenzar con estiramientos es algo muy importante. He visto gente que tenía 70, 75, 80 años y les aconsejé utilizar el Evolys y ahora me lo reclaman. ¿Por qué? Porque tienen una sensación de bienestar, tienen una sensación de recuperación, de ligereza a nivel de las piernas y una sensación de recuperación de la fuerza a nivel de las piernas. Entonces puede permitirles recuperar una elasticidad que habían perdido progresivamente con la edad. ¿Qué tal? Muy bien. Pues puedes levantarte, caminar un poco, despacio, y ver un poco cuáles son tus sensaciones. Entonces, ¿cómo te sientes? Muy bien. Muy bien, me alegro. Una agradable sesión. Este nuevo enfoque corporal integra múltiples experiencias sensitivas y kinestésicas. Acompaña al usuario en su descubrimiento y placer de sentir su cuerpo liberado de sus dolores y tensiones.